Muy buenas noches, Dios los bendiga, qué bueno estar acá una vez más en nuestro tiempo de ICAS en casa. Quiero saludar a las personas que hasta ahora se han conectado. Amparito Toledo, hoy vamos a orar por ti, a pedirle a Dios por tu salud. Claudita Muñoz, Dios te bendiga. Martica Soler, te he pensado y estamos en ese propósito los dos de orar por aquellas cosas que sabemos en las que Dios te tiene en este momento trabajando. Carelis, Dios te bendiga, qué bueno tenerte. Alexandra, Giovanni, Dios los bendiga y a todos los que se están conectando. Bueno, espero que hoy, como en lo que hemos venido, sigamos creciendo en lo que Dios quiere. Y quiero iniciar con una oración, ¿les parece? Así que vamos a orar. Padre del cielo, Dios eterno, grande, glorioso y maravilloso, queremos entrar delante de tu presencia en esta noche para adorar tu nombre, para exaltarte, para bendecirte y para declarar que tú eres bueno, que tú eres santo y maravilloso, Dios. Nos presentamos delante de ti como tus hijos, que te queremos bendecir, alabar, exaltar, glorificar, Señor, y darte a ti toda la gloria y toda la honra. Bendigo a cada persona que se ha conectado, que se está conectando y que se conectará, y te pido, Señor, que las enseñanzas que estamos dando sigan marcando nuestras vidas, Señor, un cambio en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar, para que entremos, Señor, a la gracia, al amor, a la misericordia y a la bondad que viene de ti. Gracias te doy por cada persona, gracias te doy por este puente festivo que acaba de terminar y por esta semana que inicia, y te pedimos que seas tú mismo ayudándonos en la gracia y en el amor que viene de ti, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, quiero saludar también a don Álvaro Marín, que también nos está saludando, a Patricia, Dios te bendiga, Miladis Ramírez, qué bueno tenerte acá, a Arelis, Dios te bendiga, y bueno, todas las personas. Y el título de la enseñanza en esta noche, y espero que sea bien confrontante para ustedes: buscar el propósito de Dios es encontrar tu propósito. Escúchame, porque para mí es importante. Buscar el propósito de Dios es encontrar tu propósito. Y yo quisiera que no perdieras de vista que lo que Dios ha colocado en mi corazón es que realmente podamos cambiar. El año pasado, cuando hablábamos de fundamento, todo lo que estábamos colocando era sobre quién estábamos creyendo: en Cristo. Cristo es el centro, Cristo es en el que nos levantamos, en quien le construimos, en quien nos fortalecemos, en quien vamos adelante en esa fe y en esa comunión que tenemos para con Él. Pero hablando de esa fe, ahora este año estamos hablando de cambiar nuestra forma de pensar. Por eso fuimos a la carta de Romanos, por eso leímos, entendimos bien el ministerio de Cristo, entendimos el plan de salvación, entendimos el evangelio, y ahora estamos hablando de la importancia de cambiar nuestra forma de pensar. Y yo pensaba algo esta tarde cuando estaba preparando el mensaje, y es que ¿cómo diría yo? Instintivamente, la palabra instintivamente, cuando nosotros conocemos o empezamos la vida cristiana, y creo que nos pasa a todos, sabemos, en el fondo de nuestro corazón sabemos que hay cosas que cambiar. Pero tal vez nosotros mismos como pastores o la liviandad que le hemos dado al evangelio hace que volvamos a un pensamiento donde pensamos o limitamos, mejor no pensamos sino limitamos la vida cristiana a algo donde como que Dios quiere satisfacer mis deseos. O sea, como que ¿qué te provoca? Esto es un supermercado de promesas y de bendiciones para ti. Quieres dinero, quieres amor, quieres reconocimiento, quieres fama, quieres aceptación, y yo te lo doy todo, pero como si no hubiera nada de vuelta. Y resulta que algo que está equivocado es ese pensamiento, porque Dios realmente quiere que cambiemos el contexto, entendiendo que si el fundamento es Cristo, Cristo mismo también es el centro. Por eso vamos a hablar de buscar el propósito de Dios, es encontrar tu propósito. Y quiero iniciar con la primera pregunta. Y la primera pregunta, bueno, acá hay otras personas: Esperanza Cardoso, Dios te bendiga; Misatu, Dios te bendiga; Luna Vega, Dios te bendiga; Naya, buenas noches, qué bueno tenerte acá. Y bueno, ¿quién más está? Todos los que se han conectado. Mi primera pregunta en esta noche es: cumplir tu propósito glorifica a Dios. Es una afirmación que yo hago. Cumplir tu propósito glorifica a Dios. ¿Lo crees? ¿Por qué? Entonces, yo estoy afirmando: cumplir tu propósito glorifica a Dios. Entonces mi pregunta es: ¿lo crees? Tú me puedes decir si lo creo o no lo creo, y por qué, sea cual sea tu respuesta, sí o no. Quiero que me digas por qué crees que es así o por qué no crees que es así.
mi doctora Catalina, qué bueno tenerte ahí con nosotros. Y bueno, ya están ahí la pregunta y espero que mientras que yo vaya desarrollando este tema, usted lo vaya tomando. Estoy hablando acerca de ese pensamiento, ¿de acuerdo? Y tal vez sin que usted se dé cuenta, yo he empezado a responder las preguntas de lo que siempre hablan los filósofos, la pregunta de la humanidad: ¿por qué estoy acá en esta tierra? Y bueno, lo que estamos hablando es que el por qué es porque hay un propósito. Y tal vez hoy es la última charla que tengo sobre este tema que he venido desarrollando en Los ICAs en Casa, y que mañana en nuestro servicio voy a iniciar algo diferente que tiene que ver con lo mismo, pero que tiene que ver con la identidad. Y hoy, finalizando ese por qué estamos acá, quiero iniciar con un texto bíblico. El libro de los Hechos nos dice lo siguiente: Hechos capítulo 13 versículo 36, y yo quiero que usted preste atención a esta palabra. Dice: porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué me está hablando? De que David un día terminó su estadía en la tierra, terminó su momento acá en la tierra y ya fue llevado a la presencia de Dios. Así que cuando David muere es como si cumplió el propósito, y eso es lo que yo quiero que usted tenga en mente a lo largo de esta charla. Ahora, por el relato bíblico, por todo lo que usted y yo hemos leído en la Biblia conocemos las hazañas, las victorias más resonantes de David, ¿verdad? Tal vez una de las que más se conoce fue cuando él pudo matar al gigante Goliat, pero también encontramos los valientes de David con los cuales él conquistó. Sabemos cómo llegó al reino, cómo Dios lo bendijo, cómo fue el conquistador, cómo fue el guerrero. Pero también conocemos a David como el dulce cantor de Israel, como aquel que le componía salmos de adoración, de alabanza, en profundas exaltaciones a Dios, y donde muchos de esos salmos tienen profecía incrustada apuntando a Cristo, a la venida de Cristo, al sacrificio de Cristo, a la encarnación de Cristo, y más adelante a su segunda venida. Pero no solamente la Biblia me permite a mí ver eso de David, sino que también me permite ver sus lucha que tuvo con sus hijos, luchas que tuvo con la parte del gobierno, las equivocaciones que cometió, por ejemplo, cuando se le ocurrió censar al pueblo, o los pecados, y el más conocido, así como el triunfo más notorio es la muerte de Goliat, el pecado más notorio es el adulterio con Betsabé, y todo lo que implicó ese pecado, porque no fue el adulterio solamente, también fue la mentira, también fue el asesinato, fue todo lo que incurrió en ello. Sin embargo, a pesar de lo bueno y de lo malo, la palabra nos habla de que él cumplió el propósito en Dios. Ahora, ¿por qué le hablo de lo bueno y de lo malo? Porque tal vez, al igual que David, nosotros también hemos tenido en nuestra vida cantidad de aciertos, y también en nuestra vida hemos tenido cantidad de desaciertos, de salidas en falso. Mas, sin embargo, yo quiero hoy colocar en su mente y en su corazón que Dios quiere cumplir ese propósito, que Dios nos quiere llevar a algo especial, y que nos ha dado talentos y habilidades y capacidades. Y yo quisiera empezar también, yo también estoy renovando mi mente, también estoy cambiando mi mente, y empezar a pensar a futuro, por ejemplo, en una educación que no fuera lo mismo para todo el mundo, sino que estuviera aplicada a dones y talentos. ¿A qué me refiero? La semana pasada, la última charla de Licas en Casa fue el jueves, y recuerdo que hablábamos de que éramos artesanía y poema de Dios. Cuando yo vuelvo a esa artesanía y ese poema, quiere decir que somos únicos. Entonces, una vez más, estoy acá con Santiago, porque Santiago está reemplazando a Mateo, a su amigo, porque como usted entenderá, Mateo está muy ocupado esta semana. Pero cuando yo miro, hay diferencias entre Santiago y yo. Yo tengo unas capacidades, unas habilidades, y Santiago tiene otras diferentes a las mías. Y qué bueno sería, por ejemplo, que cuando uno fuera a un colegio o a una universidad, miraran su talento y empezaran a enfocarlo y a prepararlo a partir de ese talento. O sea, que no perdiera yo tiempo mirando cosas que de pronto me van a costar más trabajo, que me van a hacer sentir bruto porque no lo entiendo, y resulta que es que no sea bruto porque no lo entienda, sino que no es mi talento. Tal vez mi talento está más a otra capacidad, y en el caso de Santiago seguramente a esa forma. Cuando yo entiendo eso, entiendo que Dios, a partir de esos talentos, a partir de esas habilidades, nos ha creado con un propósito, y no moriremos hasta cumplir ese propósito.
Yo quiero que entiendas eso como hijo de Dios. Tú no morirás hasta que no cumplas ese propósito. El problema es que a veces nosotros lo postergamos, como que lo dilatamos, como que vamos en el tiempo. Entonces, antes de entender esto, pensaba yo pensaba, estoy hablando ya en un pensamiento mío, pensaba en que, por ejemplo, un texto en la Biblia que siempre me causó extrañeza, como que no lo entendía, era Hechos capítulo 7, y es donde Esteban da tremendo mensaje, pero es un capítulo 7 de Hechos, tiene como 60 versículos, y en esos versículos, perdón, coloco esto acá para que no, ya listo. En esos 60 versículos, Esteban hace una descripción total acerca de la parte de lo que es el mensaje de salvación, hablando de todo el Antiguo Testamento y todo lo que viene. Mas, sin embargo, al final Esteban muere. Y la palabra dice en Hechos capítulo 7, versículos 59 a 60, dice: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Ahora, ¿qué era lo que yo no entendía? Lo que yo no entendía era cómo este hombre, que acaba de dar tremendo mensaje, que acaba de presentar esta defensa tan fuerte del evangelio, o sea, ¿cómo va a morir? En mi pensamiento esto era un desperdicio. Oiga, este tipo era clave para el evangelio. Este tipo, imagínese un Esteban al lado de Pablo, predicando el evangelio. Más rápido se hubiera llenado, más rápido hubiera hecho las cosas. Pero resulta que cuando yo voy a la palabra, la muerte de Esteban hizo que en Jerusalén existiera persecución, y por la persecución que existía en Jerusalén, hizo que los discípulos no se acomodaran tanto a estar en Jerusalén, sino que tuvieran que salir, y saliendo a otros lugares llevaron la prédica. Wow, espere, la mente de Dios es muy diferente a la mía. El pensamiento de Dios es diferente al mío. Y cuando estaba pensando esto, sé que a Santiago le gusta mucho el ajedrez, y le hice una pregunta. Le dije: si usted sabe jugar ajedrez, sabe que una de las fichas clave, o sea, el objetivo del ajedrez es darle jaque mate al rey contrario, defendiendo siempre el mío. Listo, el rey es el que hay que defender. Pero una ficha clave en el ajedrez es la reina. ¿De acuerdo? Entonces usted tiene el caballo que solamente se mueve en L, tiene los alfiles que se mueven solamente en zigzag, tiene las torres que se mueven solamente horizontal o verticalmente, y tiene los peones que solamente avanzan un espacio, exceptuando el primer tiro, que pueden avanzar dos. Pero la reina se puede mover en diferentes direcciones, puede hacer muchas cosas. Tal vez el caballo lo superaría en que el caballo sí puede saltar sobre otras fichas y puede correr en L. La reina no puede hacer eso. Pero digamos que es una ficha clave. O sea, si yo jugara ajedrez, la última ficha que quisiera perder sería la reina. Pero le preguntaba a Santiago: ¿hay una jugada donde uno sacrifique la reina por por ganar una partida? Y me decía: sí puede existir esa jugada. Y entonces, claro, humanamente yo pienso que hay reinas que uno no quisiera perder. Pero Dios tiene el control más sobre lo que estamos haciendo, y Él sabe lo que está pasando. Entonces, volviendo a Esteban, volviendo a esa ficha clave que yo la pensaba desde mi humanidad, entonces entendí eso, que nuestra idea de Dios y los planes de Dios, nosotros los vemos muy desde nuestra humanidad. Wow, y esto a mí me vuela la cabeza, y yo quisiera que usted hoy también le volara la cabeza, porque entonces nosotros mismos pensamos es más, muchas de las cosas que hoy estamos viviendo en un mundo loco. O sea, creo, y debemos que orar por las personas de Afganistán. O sea, es doloroso ver las situaciones que están pensando. Ahorita que estaba hablando acerca de que la muerte de Esteban hizo que las personas salieran exiliadas de Jerusalén porque estaban corriendo riesgo. Entonces, por ejemplo, los amigos venezolanos que nos están viendo en esta noche, ¿por qué Dios los sacó de su país? ¿Qué quiere que hagan en otro lugar? ¿Qué quieren que hagan acá en Colombia, los que están en Colombia, o en Chile, o en Perú, o en Ecuador, o en Brasil, o en Estados Unidos, o en Panamá, en los lugares a donde han tenido que ir? ¿Qué está pasando en Afganistán y todo? Y en ese contexto estamos viviendo un mundo totalmente loco, donde yo tengo que estar muy pegado de la mano de Dios. Pero escúcheme, escuchando la voz de Dios y no escuchando las redes sociales o algo, porque también me parece que hay mucha desinformación y entramos en
problemáticas y en cosas que no son, y nos descuidamos del propósito de Dios de llevar el evangelio, de llevar la palabra. Entonces a veces nuestra idea es muy humana y nosotros quisiéramos condicionar a Dios a nuestro pensamiento humano. Y no lo podemos mirar más allá en el propósito que Dios tiene, en el propósito eterno y en la soberanía que Dios tiene sobre todo y sobre todos. Wow, y acá yo quiero que usted me entienda. Dios es soberano sobre todo y sobre todos. Ustedes que a veces entonces entramos en unas peleas que de pronto me parece que no tienen que ver, nos olvidamos que Dios es soberano, que Dios tiene el control. Entonces yo quisiera en este punto recordarles los atributos de Dios, recordarles lo que gastamos una enseñanza completa hablando de que Dios es eterno, Dios es inmutable, Dios es soberano. Si solamente estos tres atributos de Dios, inmortalidad o eternidad, inmutabilidad que no cambia, y soberanía, autoridad máxima, escúcheme, Dios es soberanía sobre todo, nada cambia o nada se sale de su control. La pandemia no se ha salido de control, el COVID no se ha salido de control, las vacunas no se han salido del control de Dios, lo que está pasando en Afganistán no se ha salido del control, así como lo que está pasando en Marruecos a la gente que quiere llegar a España, o lo que está pasando en Venezuela, o lo que está pasando en el mismo Colombia. Nada ha salido de la mano o del control de Dios, y aunque yo no lo entienda o aunque yo no lo perciba, yo debo creer en eso. Entonces, cuando tú ores, tu oración no debe ser buscando cambiar el propósito de Dios, buscando que Dios haga otra cosa diferente a lo que Él ya tiene su propósito, porque recuerda que Él es inmutable. Más bien debemos pedirle a Dios que nos ayude a cumplir de la misma manera que Cristo nos enseñó. Entonces, en la oración del Padre Nuestro, Jesús dijo en Mateo 6:10, y ese fue un versículo que toqué mucho el año pasado y que también lo he tocado varias veces este año, es Mateo 6:10: venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. O sea, nosotros somos responsables de que la voluntad de Dios, como es en el cielo, se haga acá en la tierra. Pero no en las cosas que yo pienso, que yo creo, que a mí me parecen, sino a través de cómo yo irradio el reino de Dios. Y de eso es de lo que yo les voy a hablar esta noche. Entonces, pensar de esta manera, pensar de la manera en que Dios tiene la soberanía, resulta que quita como mucho peso de mi vida y quita las presiones de nuestra vida, y nos permite ser más sensibles a la voz de Dios y confiar en los designios de su voluntad. Y acá a mí es el primero que me impacta esto. Estoy en el grupo de influencia de los matrimonios de Harvard Cosecha. Estamos manejando temas acerca de la ansiedad y del temor. Y resulta que me han servido mucho, o sea, para mí han sido una gran bendición. Y en esos temas hablábamos acerca de cómo nosotros muchas veces generamos ansiedades en nuestra vida. Pero tal vez las ansiedades que generamos en nuestra vida es porque queremos que las cosas se hagan a nuestra manera y a nuestro acomodo, y no a la forma de Dios. Cuando yo suelto mi vida en las manos de Dios, cuando yo uso mis talentos, mis dones, mis habilidades para que Dios lo haga, pero permito que Él sea el que desarrolle las cosas, seguramente voy a encontrar una gran bendición. Así que espero que esto que va a tocar o que estoy tocando ya en esta noche sea de bendición para su vida. Quiero empezar a mirar sus respuestas, quiero mirar cómo están ustedes en lo que están comentando. Y entonces, acá yo no sé si por haber hecho eso saqué esta, espérenme un segundito, vuelvo acá, ok, y voy. Entonces dice acá, con respecto a la pregunta, Pochita está viendo, me imagino que está con Fabián y con Laurita, un saludo muy especial. Lilia Valencia, Dios te bendiga, Leonor y Pochita y todos, oiga, pero nadie contestó. Sí, Santi, ¿quién? Y Alexandra la acaba de ver, pero la de Álvaro no la veo. ¿Me puedes prestar la de Álvaro? ¿O qué dice la de Álvaro? Voy listo, ya Álvaro, mientras tanto leo la de Alexandra. Alexandra dice, la pregunta es, cumplir tu propósito glorifica a Dios, ¿lo crees? ¿Por qué? Y Alexandra dice, sí lo creo. La palabra dice que Él me creó desde el comienzo de los tiempos con un propósito y que nos equipa para ello. Entonces, cuando los demás pueden ver a Dios, a Jesucristo en cada uno de nosotros, se glorifica su nombre.
y podemos compartir más del cumplimiento de la gran comisión. Ok, gracias. Gracias, mi Alex. Acá dice, creo que entonces Álvaro, buenas noches, pastor. Claro que glorifica a Dios, lo creo y pienso que todavía no se ha cumplido, ya que Dios me dio otra oportunidad de vida y eso estamos todavía dando lora en este mundo. Eso que dice Alvarito lo voy a tocar en un momentico. ¿Por qué estamos todavía en este mundo? Hubiera sido la otra pregunta. Ok. Y bueno, muy buenas noches, dice Luz Dari. Buenas noches, Dios te bendiga y listo. Creo que no hay más respuesta, ¿verdad, Santi? Listo, ok. Bueno, los animo a que respondan, los animo a que... bueno, Satu acaba de responder y Satu dice, no creo que no glorifica a Dios cuando Él cumple su propósito en mí. No creo que, o sea, si no creo que no creo, entonces que negativo más negativo va positivo. Entonces sí glorifica a Dios. Listo, entonces creo que fue lo que dijo Satu, que glorifica a Dios y que está bendiciendo el nombre del Señor. Santi se ríe de mis reflexiones. Listo. Ok, seguimos. Entonces, ya estamos hablando acerca de ese propósito. Estamos hablando de que tu vida glorifica a Dios. Estamos hablando de que cuando tú encuentras y entiendes el propósito de Dios sobre tu vida, vas a encontrar tu propio propósito. O sea, como que hacer lo que Dios te llamó a hacer, te va a bendecir. Si es de predicar, si es de cantar, si es de evangelizar, pero si eres contador, si eres abogado, si eres médico, si eres pintor, si eres, qué sé yo, técnico en computadores, lo que tú hagas, en el aspecto, en el ambiente donde tú te desenvuelvas, allí tú vas a glorificar a Dios. Y yo quiero que lo entiendas. Así que mi primer punto es, tu vida tiene propósito. Entonces cuando nos hacemos esas preguntas de ¿y para qué estamos en esta vida? Bueno, estás para cumplir un propósito y tu vida tiene propósito. Así que voy con la segunda pregunta y espero que en esta estén más diligentes en responder. Por favor, hay bastantes personas conectadas, así que quiero que además de Satu, además de Álvaro y además de Alex, que siempre me colaboran en responder, que todos puedan colaborar, puedan responder. La pregunta es, ¿has descubierto ese propósito? ¿Y por qué? Entonces lo mismo, me vas a responder, sí, lo he descubierto. ¿Por qué crees que lo descubriste? ¿Cómo lo estás viendo? O puedes decirme, no, pastor, yo no sé, no sé de qué está hablando usted. Entonces, ¿por qué crees que no lo has descubierto? ¿Listo? Entonces ya está la pregunta ahí, Santi ya la colocó. Cumplir tu... ya te voy a cambiar el de la imagen. Es, ¿has descubierto tu propósito? ¿Por qué? Ya está allí. Y entonces espero que podamos ir respondiendo, ¿de acuerdo? Ya hemos determinado, y esto lo hemos dicho varias veces, que nosotros somos obra de las manos de Dios. O sea, no somos producto de la evolución, no somos algo que salió de la nada, no somos producto de la casualidad, no somos de un montón de mutaciones y resulta que salió este tipo tan simpático y buen mozo. No. Somos creación de las manos de Dios. Dios hizo algo especial en nuestras vidas, Dios nos formó, Dios nos edificó, Dios colocó en nosotros de su gracia y de su bendición. Ahora, lo importante es que sepas que si Dios te creó, Dios no abandona su creación. O sea, Él no te va a dejar a ti abandonado. Él no te creó para soltarte a suerte. Perdóneme, voy a colocar un ejemplo feo, y ese ejemplo feo, el primero que me toca es a mí. Pero Dios no nos engendró para después olvidarnos. ¿A qué me refiero? A que tuve un padre que de pronto hoy lo amo, lo quiero, tengo buena relación con él, hemos restablecido nuestra relación y todo, gloria a Dios por eso, no hay ningún rencor, no hay ningún resentimiento, pero tal vez en mi niñez y en mi juventud pues se fue. Tenemos los dichos tontos que tenemos, pero son de nuestra cultura y de nuestra idiosincrasia. Entonces cuando nos queremos despedir de alguien, entonces bueno, como dijo mi padre, los dejo. Entonces como que tenemos esos dichos y habla acerca de esa forma. Pero Dios no es así, o sea, Dios no nos creó para dejarnos. Dios no nos creó para abandonarnos. Él está muchos kilómetros por encima de nuestros padres, por encima de nosotros como seres humanos en nuestra debilidad y sin importar tu existencia en esta vida. Ahora, ¿a qué me refiero en tu existencia en esta vida? En este momento me pueden estar escuchando personas que económicamente sean muy prósperas, así como me pueden escuchar personas que económicamente no sean tan bendecidas en esa área de su vida. Me pueden estar escuchando personas muy sanas, muy vitales, con toda la energía y con toda la vitalidad del mundo,
como me pueden estar escuchando personas que están enfermas, que tienen dolores, que tienen enfermedades, que tienen situaciones difíciles. Me pueden estar escuchando personas que son muy fuertes y usted puede tomar la fortaleza desde lo físico o también como en esa fortaleza mental, esa seguridad, esa proyección, como personas también débiles. Pero y sin importar que tú seas rico, pobre, sano, enfermo, fuerte, débil, gordo, flaco, alto, bajo, lo que tú quieras, Dios tiene un propósito con tu existencia y Dios cumplirá ese propósito en ti. Entonces aquí vuelve otra vez la racionalidad que nosotros tenemos. Entonces nosotros como seres humanos, y tal vez usted lo ve muchas veces en el contexto, ¿de acuerdo? Entonces tú vales para esta sociedad si tú tienes dinero. Tú vales para esta sociedad si tú tienes un título profesional, y si tienes maestría y un doctorado, pues vales mucho más. Tú vales para esta sociedad si tienes un nivel de influencia sobre otros. Tú vales para esta sociedad si tienes gente que te respete. De resto no vales. De resto el mundo diría que somos del montón o que somos fracasados. Esa es la conciencia del mundo. Pero déjeme pensarlo desde solamente el nivel pastoral y después lo amplió a otros lugares. ¿A qué me refiero? Yo estoy llamado a pastorear la iglesia que Dios me dio, ¿de acuerdo? Y obviamente yo tengo que ser diligente en ser responsable con las personas que Dios me dio a cargo, ¿de acuerdo? Así como un pastor como el pastor Ricardo Rodríguez o el pastor Andrés Corson o el pastor Gustavo Páez, bueno, pastores de iglesias grandes tienen su responsabilidad. Yo tengo una iglesia más pequeña que la que tienen ellos. Hay personas que tienen iglesias más pequeñas que las que yo tengo, o sea, que pastorean, no que tienen porque sonó como en sentido de propiedad, que pastorean, ¿de acuerdo? Pero resulta que Dios no está mirando o no está amando más al pastor que tiene muchas más almas y está mirando como con cierto desprecio al que tiene menos. No, porque recuerda la palabra de los talentos. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. A ninguno le exigió que diera más de lo que estaba pidiendo, solamente le exigió que respondiera por lo que tenía. Entonces, aunque el mundo tal vez no vea con éxito lo que yo estoy haciendo, lo importante es que Dios lo vea como un éxito, como que yo estoy cumpliendo ese propósito. Entonces puede ser, ahora voy a un equipo de ciclismo. En el equipo de ciclismo, en cada equipo hay un capo, hay una persona que se reconoce. Todos llaman o dicen los candidatos al título son tales personas, ¿de acuerdo? Pero resulta que esos candidatos al título necesitan unos coequiperos, necesitan a alguien que le ayude en el plano, necesitan a alguien que le ayude en la montaña, alguien que esté con esa persona para ayudarle, ¿de acuerdo? Al final, el que se lleva el triunfo es el que gana el título, ¿de acuerdo? Pero yo creo que al interior del equipo van a reconocer el trabajo de cada obrero que estuvo allí para ayudar a conseguir ese título. Entonces es lo mismo en Dios, o sea, como que no es solamente el que se nota, sino que Dios tiene un control de cada uno de nosotros. Por eso nos dio un talento, por eso nos dio una capacidad, por eso nos dio una habilidad. Entonces yo no puedo cometer dos errores que podríamos cometer. Primero, compararme con el que supuestamente hace más de lo que yo estoy haciendo, sintiéndome frustrado y vuelto nada porque no tengo una iglesia de 1 millón de personas. Pero tampoco puedo mirar por encima del hombro a la persona que tiene una iglesia de 10 personas, porque resulta que es que Dios da de acuerdo a la capacidad o al talento. Entonces puede ser que en lo que tú haces se reconozca mucho. Ahora voy a ir a la iglesia, entonces de pronto lo que yo hago se ve mucho porque es que yo soy el que estoy generalmente predicando. Lo que hacen los chicos de la alabanza se reconoce mucho porque son los que aparecen delante de las cámaras cantando. Pero resulta que detrás de las cámaras hay un montón de gente. Usted no está viendo a Santiago. Santiago ha estado muchas veces conmigo y usted nunca lo ha visto. Pero resulta que no podría yo estar haciendo esto si Santiago no estuviera atrás. Así que el éxito que usted podría decir, uy, qué bueno ese pastor que como predica, no lo estoy viendo en soberbia, sino estoy colocando un ejemplo. No sería tan así si no tuviera alguien que estuviera al otro lado colaborándome, ¿de acuerdo? Entonces, a lo que voy es que Dios quiere que tú cumplas el propósito. Ahora, no es que entonces tú tienes que medirlo, mirarlo como el mundo lo ve, sino simplemente mirarlo como Dios lo ve. No estoy llamando a mediocridad, estoy llamando a que tú estés consciente de que estás haciendo lo que Dios te llama, porque Él cumplirá el propósito. Filipenses 1:6 dice la palabra, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará
hasta el día de Jesucristo. O sea, que dice que esa buena obra que inició en tu vida se va a cumplir hasta el día de Jesucristo. Y esa buena obra fue la que Dios determinó. Cuando Dios exhorta al del talento que enterró el talento en el suelo, no lo exhortó porque no hubiera tenido otros 5 talentos o otros 2 talentos como los... No. Le dijo, ¿por qué no trabajó ese talento? O sea, yo no le estaba pidiendo que hiciera lo mismo que los otros hacían, porque al principio dijo, le dio a cada uno de acuerdo a sus capacidades. Estoy diciendo, ¿qué hiciste con lo que te di? Y hoy la pregunta mía es, ¿qué has hecho con lo que Dios te ha dado? Independiente que el mundo lo reconozca o no lo reconozca, independiente, yo dije la vez pasada, el mundo no te va a aplaudir muchas cosas que tú haces, porque para el mundo cosas que nosotros hacemos no tienen sentido, pero cuando tú lo entiendes que es en Dios, entonces mi parte, mi responsabilidad es la diligencia, mi responsabilidad es que yo sea una persona cabal con lo que Dios me entregó y que yo cumpla el propósito de lo que Dios me dio. El resto, aquello que sale del control, se lo dejo a Dios. Se lo dejo a que Dios lo haga. Entonces cuando vuelvo a ese tema de la ansiedad que les estaba diciendo en el grupo, resulta que había algo y era cuando nos preocupábamos por las cosas que aún no están. Y entonces decían algo así como el presupuesto, o sea, como que no le han llegado las cuentas y usted ya está preocupado por lo que hay. Y entonces un pastor una vez me visitó y nosotros pagamos un arriendo que es alto, o sea, no es alto, el lugar lo vale y todo eso, sino digo es que es alto porque igual es una buena cantidad de dinero que toca recoger mensualmente. Y resulta que yo ya de un tiempo para acá he aprendido a descansar en Dios. Porque la otra sería toda la noche acostarme, ¿será que la gente se iba a diezmar? ¿Será que la gente se iba a dar? ¿Será que alcanzamos? Ojalá que alcancemos. Y además de eso yo necesito mi sueldo porque yo necesito comprar la comida para mi casa o necesito... Bueno, yo hago lo que es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es predicar, pastorear la iglesia, hacer las cosas bien, ser diligente. El resto lo hace Dios. El resto lo coloca Dios. Entonces lo mismo, es como que tú seas responsable y permitas que Dios sea el que vaya colocando las cosas. Cuando cumpla el propósito, cuando yo cumpla el propósito, aquí escúchame porque yo quiero que lo entiendas, ¿qué más tendría que hacer en esta casa? Voy a decirle algo, voy a colocar a Santiago como ejemplo. Ahora, yo sé que a Santiago le gusta estar en mi casa y a mí me gusta que él esté acá en la casa mía, pero sé que él le gusta estar en su casa más que acá, porque es su casa, y le gusta estar con su papá, con su hermana y con su hermano. Entonces, tan pronto terminamos la grabación, pues Santiago generalmente lo que dice es, bueno, pastor, esta mañana, y se va. Y yo, ay, pero ¿por qué no se queda otro ratico? ¿Por qué no se queda otro ratico? Porque ya cumplió. Porque él vino a hacer la transmisión y ya cumplió. Entonces ahora, si nosotros somos peregrinos en esta tierra, escúcheme lo que le voy a decir. Y Dios me dio un propósito y yo cumplo ese propósito. Cuando cumpla ese propósito, ¿qué más hago acá? Si ya hice lo que tenía que hacer. Ahora, cuando vuelvo al COVID que me dio el año pasado, aclaro, no se asusten, el año pasado. Cuando me dio el COVID el año pasado, yo recuerdo que tal vez mi afán era ese, sentir que aún no había cumplido el propósito. Pero aún ese miedo fue necio, porque si Dios tiene el control, Dios cumplirá el propósito. Entonces yo entiendo que Dios no me apartará hasta que yo no cumpla ese propósito. Ahora, si ya lo cumplí, no tendría más por qué vivir aquí, si el propósito que estuviera ya fuera cumplido. Entonces Santiago tiene una buena relación con el pastor y charlamos rico y hablamos de fútbol, hablamos de política, lo que sea. Ay, pero él ama a su papá, ama a su hermana, ama a su hermano y ama a su casa. Entonces ya, sí vine y cumplí pero me voy para mi casa. Bueno, su casa y mi casa es con Dios. O sea, Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿De acuerdo? Pero cuando cumpla el propósito. Entonces, ¿puedes entender que tu principal propósito es satisfacerlo a Él? Y acá es donde rompemos el egoísmo. O sea, Dios no vino a cumplir mis deseos y mis caprichos. Dios me restauró para que yo le glorifique a Él, para que yo sea la satisfacción de Dios. Y esto cambia totalmente nuestra forma de pensar. Yo quiero cada día satisfacer a Dios. Ahora, lo que he descubierto es que satisfaciendo a Dios me siento satisfecho yo también. Me siento feliz yo también. Hablaba en estos días con alguien en una consejería, no sé si esa persona esté conectada, pero yo le decía a esa persona que estaba viviendo un tiempo de amargura, le decía, ¿sabe que usted y yo nos parecemos en algo, pero al final del día nos diferenciamos?
porque tal vez así como usted, yo también muchos días llego a mi casa cansado, llego molido. La diferencia entre usted y yo es que yo llego molido, pero llego contento, porque siento que fui productivo para Dios. Pero usted tal vez no está sintiendo eso y por eso llega deprimido, cansado y aburrido, porque no tiene sentido lo que está haciendo. Porque nuestra vida tiene sentido cuando lo hacemos para Él. Así que es bien, bien importante esto. Listo, voy a mirar si respondieron, porque están como perezosos. O sea, está muy buena la charla y usted entonces queda ahí omnibulado o no quiere responder. ¿Has descubierto tu propósito y por qué? Entonces dice Alex, que siempre me colabora, dice: creo que ya el Señor me reveló y mi propósito en intimidad con Él, y aunque me falte, voy a trabajando de la mano de Él para poder hacer algo que Él quiere que haga. Ok, listo. Alvarito Marín dice: no, Señor, todavía me pregunto cuál puede ser, y la verdad veo tantas cosas que suceden y más dudas me dan, pero es seguir esperando, pero orando también. Carito Rada, Dios te bendiga. Vamos a mirar quién más contestó. Oiga, muchos de ustedes están ahí juiciosos, pero no me contestan. Por favor, contesten. Aquí quién veo. Belkis, contestaste. Todavía no. Claro cuál es mi propósito, pero lo poco que sé de eso doy. Ok, para Álvaro y para Belkis, que contestaron más o menos igual, es como empezar. O sea, yo empiezo a servir, yo empiezo a darlo, pero creo que lo voy a aclarar ahorita un momentico, desde donde estoy, ¿de acuerdo? Misato dice: Él nos creó para alabanza, gloria y honra de Él. Amén, así es, Misato. Y entonces, por ejemplo, tú lo haces desde donde trabajas, desde el círculo de personas con el que te conmueves cada día, ¿de acuerdo? Y pare de contar, nadie más me contestó. Bueno, gracias a los que contestaron, y animo al resto a que conteste, ¿de acuerdo? Voy con mi segundo punto, y mi segundo punto para mí es bien, bien chévere. Entonces, ya hemos dicho que tenemos un propósito. Ahora escúcheme mucho, mucho más importante. Entiende el privilegio de la elección y valórala. Entiende el privilegio de la elección y valora. Ahora, ¿a qué voy con este título? A que yo quiero que tú entiendas que realmente Dios te eligió, que realmente Dios te apartó, que realmente Él tiene un propósito contigo. ¿Cómo puedes cumplir el propósito de Dios desde tu posición? La pregunta es: ¿cómo desde tu posición puedes? Entonces viene la pregunta, y acá viene esto. Entonces, para Álvaro, para Belkis, por ejemplo, que dicen no lo sé todavía claro, para Alexandra, que está diciendo creo que sí, Dios me está llamando. Bueno, a usted y a todos, obviamente quiero preguntarles a todos: ¿cómo puedes cumplir el propósito de Dios desde tu posición? Entonces digamos que no es así del todo, pero digamos que para mí es más fácil porque, pues soy pastor, es fácil, listo, ok. Pero Santiago tiene amigos de la universidad o del barrio, Belkis tiene clientas, Álvaro tiene compañeros de trabajo. Ahora esto no fue en el grupo de matrimonios, fue en el de John Networks, pero yo recuerdo que hablaba acerca de cómo evangelizar. Y entonces yo les decía que, por ejemplo, en estos días fui a donde Fabián a peluquearme, Fabián, el barbero de la iglesia, y resulta que llegaron los amigos. Y entonces a los del grupo yo les decía, pues obviamente los amigos no llegaron a decir: oh, hermano Fabián, la gloria del Señor. No, porque son amigos del mundo. Y hablan como el mundo, y llegaron diciendo las cosas que hablan en el mundo. Ahora, mi posición como pastor era: no, eso es religiosidad. No, ganarlos, charlarles. O sea, como yo, en el caso de Fabián, como él, a partir de ese ambiente, puede empezar a mostrar algo diferente. Cómo tú cambias ese ambiente. O sea, cómo tú puedes valorar eso. Ahora, la elección es algo que nos hace sentir felices o desgraciados. ¿A qué me refiero? Recordaba algo, resulta que Angie, la culpa es de Angie Fajardo, me envició a Masterchef. Y resulta que en el Masterchef hay unos pines de salvación, y entonces hacen equipos. Me da risa porque siempre quedaban de últimas para elegir Henry y Fran. Y resulta que ellos decían: ya estamos como cansados, siempre como que somos el comodín, como que nadie nos quiere y no sé qué.
Y claro, para ellos era incómodo sentir que no eran elegidos de primera, y si no son elegidos de primeras, ¿por qué? Porque están diciendo no son tan buenos, no tienen tanta habilidad, no tienen la capacidad, ¿de acuerdo? Me pasaba a mí en el colegio, me pasa a mí en la iglesia. ¿Qué día fuimos a jugar con esos chinos el pinball? Y yo decía, me dejaron de últimas, pero para que fui el ganador en ese equipo. Pero a lo que voy es que muchas veces cuando no nos eligen, nos están desechando. No eres bueno. Cuando nos eligen de primeras estamos diciendo, wow. Entonces por eso la elección es algo que nos hace sentir felices o que nos hace sentir desgraciados. Porque nos están diciendo implícitamente, confío en ti, eres bueno, o nos están diciendo, me tocó porque no hay opción. Eso parece que fuera la gracia de Dios, ¿verdad? No hay de otra, entonces venga para acá por gracia. Hoy yo quiero que tú estés seguro de la elección que Dios hizo de ti. Wow, para mí esto es algo que vuela a la cabeza. O sea, Dios te eligió a ti, escúchame, porque Él tiene algo especial. Ahora, que tú no lo veas, eso es otro cuento. Que tú no lo quieras reconocer, eso es otro cuento. Que tú digas, pero yo, pastor, sí, tú. Eres elegido de Dios, eres elegida de Dios. Hay un propósito y hoy yo quiero decirte, te puedes sentir feliz porque aunque a mí en el colegio no me escogían para jugar fútbol o los chinos no me escogen para qué sé yo, lo que hacemos, hay un Dios que me escogió para algo diferente. Y hoy veo que tal vez, por ejemplo, no me llaman para jugar fútbol porque no soy tan bueno o no me... Pero hay muchas cosas para las que la gente sí me busca. Hay mucha gente para la que las personas están mirando y dicen, el pastor puede ayudarnos, él puede darnos un consejo. Y seguramente en tu caso puede ser lo mismo. En tu caso hay alguien que puede contar para algo específico contigo, por tu don de servicio, por tu capacidad, por tu talento en esa área, por la habilidad que tú tengas, y entonces pueden contar contigo. Ahora, en esta elección que Dios hizo de ti y de mí, en esta elección gloriosa que Dios nos dio, dice la palabra en primera de Pedro, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¡Wow! Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido de Dios para que anuncie las virtudes. Entonces somos privilegiados por haber sido escogidos de Dios, por Dios mismo. Ahora escúchame, no fue que Él mandó a un ángel, no. Dios mismo te escogió. ¿Cuándo te escogió? Desde antes de la fundación del mundo. Ay, pastor, usted sí yo la cuento. Váyase a Efesios capítulo 1, versículo 4. Dios te escogió a ti desde antes de la fundación del mundo. Ahora, Él nos constituyó, y constituir es como dar una autoridad, es como dar un reconocimiento, es como dar también una responsabilidad. Dice que Él nos constituyó sacerdotes, pero ese tipo de sacerdocio es diferente al que conocíamos en el Antiguo Testamento. Entonces, primero, una cosa teológica. Nosotros en Cristo, cuando el velo se rompió en Dios, en el templo adquirimos un sacerdocio universal. O sea, yo no necesito de un intermediario más que de Cristo para presentarme delante del Padre. Pero en ese sacerdocio, los sacerdotes del Antiguo Testamento ofrecían los corderos, animales muertos, para llevarlos al holocausto, para el sacrificio a Dios. Eran sacrificios muertos. Pero ahora nosotros, aunque somos nosotros mismos los sacerdotes que presentamos el sacrificio, resulta que el sacrificio no es un cordero, el sacrificio somos nosotros mismos. Y no es un sacrificio muerto, sino es un sacrificio vivo, un sacrificio que alegra a Dios. Y en Romanos capítulo 12, versículo 1 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos, sacerdote presenta vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cada vez que tú no estás caminando en santidad, estás dejando de ser santo y estás dejando de ser sacrificio a Dios. Pero cada vez que eres santo, lo estás haciendo. ¿Cuándo eres santo? Cuando eres responsable en tu trabajo, responsable en tu ministerio, responsable en tu casa, cuando eres amable con la gente, cuando eres atento, cuando no guardas resentimientos, amarguras, cuando aprendes a decir buenos días, buenas noches, gracias, Dios los bendiga, qué bueno, cuando eres una persona humilde, cuando eres una persona que reconoce. Cuando no eres santo, cuando eres petulante, arrogante, cuando ignoras a la gente, cuando pasas por encima, cuando guardas resentimiento, cuando no eres buen empleado, cuando no eres bueno en tu estudio. Esa es la diferencia, lo que marca la diferencia. Y Dios te llama a que seas diferente. Entonces, la idea es que tú valores lo que Dios te ha dado. Y la pregunta, ¿cuál es?
¿Cómo puedes cumplir el propósito de Dios desde tu posición? Esa es la pregunta, ¿listo? Y entonces voy a mirar acá. Judy, buenas noches, mi Judy, Dios te bendiga. Miladis, Amparito, Alexandra, gracias por responder, Alex. Pues paz, he visto que el Señor también me ha puesto en el lugar preciso, en el momento indicado. Hace falta estar dispuesto y oír al Espíritu Santo. Ok, y Alex está hablando de lugares en momentos determinados, y valgo. Pero hay un lugar principal, por ejemplo, para Alex: su casa, su esposo, sus hijos, su mamá, el edificio donde trabaja, la ruta que están haciendo ahora. Son lugares específicos. Álvaro Marín dice: si es desde mi posición, teniendo un hogar dividido, Dios me ha puesto a trabajar y en ocasiones en dar un consejo, creo que por ese lado puede ser. Ok, listo, lo mismo que Alex, por afuera, pero empieza en tu casa, empieza aún para tu misma esposa. Empieza con tus hijos, empieza con tu mamá, con tu hermana, con las personas con las que trabajas a diario. Hablando de los matrimonios, dice acá. Y bueno, solamente como que están mirando a Alexandra y Álvaro porque nadie más. O sea, los otros tienen el ministerio de no responder, poner cuidado. Entonces bendigo ese ministerio. ¿Listo? Entonces voy con mi último punto porque se me está pasando el tiempo. Y es: eres luz, brilla como luz. Ahora entiende, eres luz, brilla como luz. O sea, un bombillo apagado de nada sirve. Un bombillo apagado no tiene sentido. Si no brillamos, de nada tiene. Si las luciérnagas no chispearan en la noche, no serían luciérnagas, serían moscas o zancudos. ¿Sí me entiende? La luciérnaga es luciérnaga porque destella en la noche y vemos su esplendor, ¿de acuerdo? Ahora es una luz muy tenue. Tú sí eres una luz que brilla. Entonces la pregunta, para que la puedan contestar y para que por favor colaboren con la causa, es: ¿tu luz brilla o languidece en tu lugar de influencia? Ya les dije cuál es el lugar de influencia: tu casa, tu trabajo, tu iglesia, las personas con las que te rodean siempre. No atrás. Y escúcheme, voy a ser un poquito, no duro, pero sí serio en este punto. Muchas veces quisiéramos que Dios nos mandara a otros lugares, pero Dios no nos va a mandar a otros lugares si primero no brillamos donde estamos. Primero tengo que brillar en mi casa. O sea, yo no puedo pretender ir a ganarme Mozambique entera para Cristo si no soy capaz de ganarme a las personas de mi comunidad, si no soy capaz de ganarme a las personas de mi familia, de mi casa. Y entonces creo que es una gran responsabilidad. Entonces, tu luz brilla o languidece en tu lugar de influencia. Entonces, mientras que ustedes van respondiendo, y espero que lo puedan hacer. ¿No se ha cambiado la pregunta de la pantalla, creo? ¿O sí? Entonces, listo. Mientras que lo hacemos, entonces quiero acá. Somos nosotros los que a través de nuestras vidas reflejamos. Usted y yo reflejamos. ¿Pero qué reflejamos? Las virtudes o las excelencias de nuestro buen Dios. Nosotros reflejamos esas excelencias. Hemos pasado de un mundo de tinieblas a un mundo de luz. Y esto es serio. O sea, no es que de pronto, no. En serio, tú has pasado de un mundo de tinieblas a un mundo de luz. Pero acá yo quiero explicarte, o sea, no es algo físico, sino es algo espiritual. Porque puede ser que en el lugar físico donde tú vivas puedan seguir siendo tinieblas. Que las personas con las que tú convives pueden seguir siendo tinieblas. O sea, es que lo que cambió no es lo que está afuera. El que cambió eres tú. Por eso a veces sufrimos, porque es que queremos que los demás cambien y no hemos entendido que Cristo nos llama a cambiar a nosotros. O sea, yo pierdo el tiempo cuando quiero cambiar a Yanira. O yo pierdo el tiempo a veces cuando quiero cambiar a la gente de la iglesia cuando yo mismo no he cambiado. Soy yo el que debe cambiar. Hemos pasado de un mundo de tinieblas a un mundo de luz. Ahora, ese mundo de luz tiene que ver lo que le estoy diciendo. No depende del entorno. No depende de las personas con las que estás o no dependen de las dificultades. Porque todos en este mundo tenemos un entorno difícil. O sea, el mundo en que estamos viviendo en la actualidad no es el mejor mundo. No son las cosas color de rosa, no, es un mundo difícil. Las personas que nos rodean muchas veces son difíciles.
aunque las amamos, pero son difíciles. Y muchas veces tenemos más líos con las personas que están más cercanas a nosotros, por el orgullo, por la arrogancia, por la soberbia, o tenemos dificultades o económicas o físicas, de ambiente, de lo que sea, pero no depende ni del entorno, ni de las personas, ni de las dificultades, depende de que Dios está conmigo. Él es el que nos da la luz. ¿A través de qué nos da la luz? De la palabra y del Espíritu Santo. Entonces, si yo quiero brillar, yo no puedo brillar a partir de lo que hacen las demás personas. No, porque entonces si yo dependo de lo que hacen las demás personas, pues no voy a brillar. Me voy a ensombrecer, me voy a entristecer, voy a maldecir, voy a hacer cosas que no. O sea, no depende de las demás personas. Mi suficiencia está en Dios. Y cuando yo me meto con la palabra y cuando me meto con el Espíritu Santo, es en ese momento cuando yo puedo irradiar la luz de Cristo, no en otro momento, y esto requiere una vida santificada y dispuesta a testificar de Cristo. Entonces me está hablando a través de la santidad, pero también del testificar de Cristo. Y ese testimonio no es solamente el Evangelio, porque el Evangelio es suficiente en sí mismo. O sea, el plan de salvación, que Cristo vino a la cruz, murió por nosotros, se colocó en ofrenda por nuestros pecados, fue a la muerte, resucitó y subió al cielo. Eso solamente del poder. Más bien lo que yo testifico es la evidencia de ese poder del Evangelio en mi propia vida. O sea, cómo ese Evangelio cambió, cómo ese Evangelio transformó mi vida. Y entonces acá hay algo que dice Pablo a los Corintios, y eso que dice Pablo a los Corintios, yo quisiera que no fueran palabras de Pablo, sino que fueran palabras del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que inspira la palabra, y que las palabras del Espíritu Santo fueran lo que Dios hablara de Santiago, lo que Dios hablara de mí y lo que Dios hablara de cada uno de nosotros, los que estamos viendo esta enseñanza. Entonces dice en 2 Corintios capítulo 3 versículo 2 al 3: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. 2 Corintios 3, versículo 2 al 3. Así que Dios quiere que seamos esas cartas. El propósito, el que Dios tiene para nosotros en esta tierra, es que nos convirtamos en agentes de reconciliación y de transformación por medio de su sangre. Eso soy yo. O sea, yo me encargo de reconciliar y de transformar, pero no yo porque tengo el poder, no, por el poder del Espíritu Santo que hay en mi vida. Por eso seguimos en este mundo, y el cumplir ese propósito es lo que le da sentido a la vida. Ahí es donde yo encuentro ese propósito, esa satisfacción, cuando yo hago lo que Dios quiere que yo haga. ¿Listo? Así que espero que lo estemos entendiendo. Acá vienen, no sé si respondieron, si alcanzaron. Y entonces, Alvarito, gracias Alvarito por la misericordia. Creo que sí brilla. ¿Con qué intensidad? Lo sabes las personas que me rodean. Nancy, gracias. Chatica colabora. En mi casa y de pronto en la iglesia trato de ser esa luz que ilumine y de ejemplo, pero hay una área que es en mi trabajo, es muy difícil porque es un territorio hostil, porque hay injusticia y sentimientos egoístas, pero ahí es donde Dios nos manda a brillar, que es el mundo, por ejemplo, al que llegó Cristo, un mundo egoísta. Así que gracias por sus respuestas, y espero que este preámbulo de este día, con esto cierro el por qué estamos, y mañana vamos a empezar a hablar acerca de identidad, y todo esto tiene que ver con cambiar nuestra mente y nuestro pensamiento. Déjenme orar por esta prédica y déjenme orar por las personas que necesitan en este momento nuestra oración para bendecirlos, ¿de acuerdo? Padre, gracias te damos por este tiempo, Señor. Gracias porque entendemos que tenemos un propósito en ti y porque valoramos el poder de la elección que tú has hecho con nosotros. Permite que nuestra luz resplandezca en medio de la oscuridad y que realmente podamos entender, Señor, que aunque dice Nancy, la verdad, estamos viviendo en un mundo hostil en diferentes lugares, en diferentes escenarios y de diferentes formas, Señor. Podamos entender que ahí en ese mundo hostil es donde tú nos llamas a brillar con esa luz
que no es propia, sino que es la luz de Cristo reflejada en nuestras vidas. Bendigo cada persona, bendigo cada corazón, bendigo a todos los que están conectados en este momento. Padre, quiero colocar a Francisco Javier Venegas, el hermano de Marta, y colocar, Señor, este proceso que han iniciado en él, este tratamiento delante de ti. Te pido, Jesús, que tú obres tu sanidad, que tú restaures, que tú levantes, que tú fortalezcas y bendigas, Señor, la vida, Señor, de este varón, y que el tratamiento que le están aplicando sea el mejor tratamiento para él, que tú traigas sanidad y restauración sobre su cuerpo. Oro por Carolina Suárez y envío palabra de bendición sobre ella, pidiéndote, Señor, que tú la levantes y la fortalezcas. Oramos por Justin Gómez, este niño, Señor, que seguimos creyendo al milagro que tú harás sobre él y de la manera como tú lo levantarás, Señor. Quiero pedir por Carmen Arias, Señor, la mamá de Scarlett, Dios, y pedirte, Señor, que tú sigas obrando en su vida, Señor. Y una vez más oramos por don Pedro Manuel Medrano, el papá de nuestra hermana Griselda, Señor, para que tú seas sanándole, restaurándole y bendiciéndole. Colocamos a Anita Rincón, la hermana de nuestro hermano Mauricio. Mañana tiene una intervención quirúrgica, Señor, y pedimos, Dios, que sobre esta mujer hermosa, Señor, sea tu obra perfecta, trayendo sanidad, trayendo restauración, levantándola y fortaleciéndola. Colocamos delante de ti a Amparito Toledo, Señor, y te pido, Padre, que seas tú colocando tu mano sanadora sobre su cuerpo, trayendo sanidad, trayendo restauración, levantándola y fortaleciéndola en el poder de tu palabra, Señor. Gracias te damos por Amparito, Señor. Oro por ese trabajo para William Ruiz, Señor. Abre puertas de bendición, y sigo orando por Giovanni y por Alexandra en su proceso jurídico, y por la bendición sobre Lucy Huesa, Señor, también en ese proceso que tiene ante los abogados. Que sea tu obra, Señor, en cada una de las peticiones que hemos hecho. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Para todos sus comentarios son muy importantes. Recordarles que mañana tenemos la oración a las 6 de la mañana, así que por favor muy conectados. Y en la noche nuestro servicio presencial. Mañana pueden ir a la iglesia. Mañana enviaré el formulario para que usted se pueda inscribir, ¿de acuerdo? Gracias por estar acá conectado. Gracias a Santi por colaborarme esta semana y la otra. Creo que vamos a estar acá juntos. Así que bendiciones para todos. Que tengan una excelente noche y gracias por estar con nosotros conectados. Mañana nos vemos en la iglesia.